Decirte, alabarte. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero tu misericordia, tu gracia nos lo ha permitido hacer. Ten misericordia de aquellos que no lo pueden hacer con libertad. Ellos, a pesar de la vida, lo hacen. Nosotros, a pesar de la pereza, a pesar de muchas veces inconvenientes, tal vez enfermedades, lo hacemos, pero no llegamos hasta el límite en que estas personas dan su vida por reunirse a buscar de ti en tu palabra. Hoy seguimos aprendiendo y hemos traído una palabra, Señor, que te pedimos que tú la tomes con tu espíritu y la pongas en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Firmes y constantes. Religión, legalismo o libertinaje. Voy a leer una nota que encontré en internet muy interesante, que dice así. El título de esa nota dice: La religión y el ateísmo. La reciente corriente ideológica del nuevo ateísmo ha presentado 5 razones para afirmar que la religión es mala para la humanidad. Y dan 5 razones que son: 1, la religión es perjudicial para el pensamiento crítico. 2, la religión es enemiga del arte. 3, eso lo dicen los ateos, que enseguida les digo otra cosa. 3, la religión destruye la libertad de las personas. 4, la religión impide que las personas disfruten de la vida. Y 5, la religión es la causa de mucha violencia. Sigue diciendo la nota. Esta nota obviamente la escribió una persona que es cristiana. La escribió para mostrar el contraste con esta afirmación de los ateos. La evidencia histórica nos muestra de una manera inequívoca que estas presuposiciones ateístas son falsas. En concreto, la religión cristiana no ha impedido la producción científica y el pensamiento crítico, sino que los ha motivado. La religión ha inspirado a escritores, pintores, músicos, arquitectos y a muchos otros artistas. Sigue diciendo la nota: la religión, en especial el cristianismo, ha impulsado los derechos humanos, la libertad de conciencia y el respeto hacia las minorías. La religión aporta satisfacción, felicidad, longevidad y muchos otros beneficios a las personas que practicamos estos principios. La causa de la inmensa mayoría de las guerras no ha sido la religión, sino que ha sido las motivaciones políticas, territoriales y económicas. Por lo tanto, a la vista de todos estos datos históricos, la afirmación de los nuevos ateos de que la religión, en especial el cristianismo, es perjudicial para la humanidad, no se puede sostener. Ahí termina la nota. La iglesia cristiana, que es una cosa que siempre he resaltado cuando he tenido oportunidad de compartir, nada tiene que ver con religión. Recuerden que es la vista de las personas que están afuera, que no conocen a Dios. Desde su perspectiva, ellos le llaman religión a todo lo que tenga que ver supuestamente con algún Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Nosotros no somos religión. Yo ni tú pertenecemos a una religión, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la conclusión final de este texto está dada más que todo es por la ignorancia de las personas que se mantienen alejados de Dios y consideran que la religión
es la causante de estos males, pero porque ellos no saben que en realidad es la presencia del Espíritu de Dios, su presencia de poder y de salvación, la que en realidad, aunque ellos la han llamado religión, es la que ha influenciado en el mundo para las cosas buenas, porque el mundo, ninguno de los que estamos en el mundo, merecemos nada de las cosas buenas que nos suceden, nada. Y vamos a ver esto más adelante. Además, porque le voy a decir esto contundentemente, no hay ateos. Ellos no son ateos, porque supuestamente el ateo es el que dice que no cree en Dios. Hay dos cosas, que a veces es una o es la otra, o a veces son las dos, que tienen aquellas personas que se declaran ateas. Una, tienen resentimiento contra un Dios que ellos dicen que no existe. Y un problema moral. Cuando tú eres una persona que no tienes principios, no te conviene declarar que existe Dios. Y como en este mes hemos venido trabajando en 1 Corintios 15, 58, firmes y constantes, ¿qué es lo que hemos leído en el texto del apóstol Pablo? Por tanto, mis amados, estemos firmes. Perdón. Y sigue diciendo, constantes. Además, la cita bíblica continúa diciendo, abundando en la obra del Señor, y sigue diciendo, sabiendo que nuestra obra o nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, para estar firmes y constantes, es indispensable que tú sepas, que tú tengas la convicción firme, porque tengo que estar firme y constante. Si no la tienes, porque no hay razón para estar firme y constante. El pasaje en particular nos está hablando de la esencia fundamental del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Pues nada propuse saber, en 1 Corintios 2, 1 al 5, dice, nada propuse saber entre ustedes, está él predicándole a los corintios y a nosotros, y dice él, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y en el capítulo 15 nos está presentando a Jesucristo resucitado, que es la esencia del fundamento de la fe cristiana, como dice 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahora, nosotros que nos decimos cristianos, necesitamos conocer cuál es el propósito de Dios para que Él se haya revelado a nosotros a través de esta palabra. Mira, Dios no tiene límites. La inmensidad de Dios no cabe solamente en este libro. Esto es lo que Él ha revelado a nosotros. Pero nosotros no podemos limitar a Dios a un pedazo de papel. Su grandeza, dice Juan 21, 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, dice el apóstol Juan, pienso que ni aún en el mundo podría contener los libros que escribirían. Solamente con los hechos de Jesús. Entonces, ¿te imaginas la grandeza de Dios? Dios es muchísimo, muchísimo más grande que lo que nosotros podamos alcanzar a pensar, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Y como yo lo he dicho antes y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:1, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. A mí me gusta repetir las cosas que son importantes para mí. Y le quiero pedir el favor a Jonis que me coloque la primera imagen. Ya he hablado de esto en otras oportunidades. La siguiente, por favor. El propósito de Dios, coloca la siguiente. El propósito de Dios siempre fue, cuando nos creó, en su eternidad, nos creó a nosotros para la eternidad, como tú puedes ver en la gráfica. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y déjame hacerte aquí algo. Mira, es como si se hubiera trazado una línea aquí. Aquí quedó Dios y aquí quedó el hombre, con minúscula porque no merece la mayúscula.
Cuando hablo del hombre, hablo lo que en estos momentos existe sobre la faz de la tierra. No se salva ni uno. 8.000 millones de habitantes. Por culpa, pasa a la siguiente por favor, de la necedad del hombre, tuvimos que pasar por todo ese proceso. Todo lo que está escrito aquí. Y lo decía en alguna oportunidad. Tal vez se hubiera escrito también muchas cosas, pero de una forma muy diferente a lo que está escrito aquí. Pero esta es la forma como Dios se ha revelado a nosotros, que hemos fallado. Pero afortunadamente, colócame la siguiente, todo eso lo podemos saltar por Cristo. En esta palabra. Dios nos hizo ese regalo, el puente. Hay una ilustración que me parece un poquitico pesadita, pero me parece, como dice un predicador, que la ilustración no siempre ilustra perfectamente la cosa ilustrada, pero las ilustraciones nos ayudan a entender un poquitico más un concepto. Por ejemplo, yo me hago de cuenta que aquí hay una persona que está en un lago, que este es el lago. Vamos a colocarle aquí lago. Me hago de cuenta que este es el lago. Uy, eso es para el hombre invisible. Lago. Y que aquí está la tierra, está en este caso, donde está Dios, que es el cielo. Es decir, el lugar donde quedó Dios cuando nos sacó de su presencia, por culpa de la desobediencia. Entonces, esta persona está pescando, lanza yo como dibujo tan bonito, pues no sigo más porque de pronto ahí se distraen. Lanza su caña de pescar con su anzuelo y su carnada. ¿Qué creen ustedes que sea la carnada? El evangelio. Lanza la carnada, el evangelio. Aquí está Dios pescando. Y el evangelio es lo que nos permite a nosotros pasar de este lado a este lado. Solo el evangelio. Lo voy a colocar aquí, el evangelio. Ahora usted dirá, ¿pero y qué es el evangelio? Te puedes aprender esta palabra de memoria si quieres y nunca vas a alcanzar a comprender la mentalidad de Dios. La mente de Dios es infinita, la de nosotros es, vuelvo y digo, finita. Pero el evangelio está aquí. Esto es el evangelio. No me voy a cansar nunca de decir lo que digo otra vez, porque es bueno para nosotros, que nosotros tenemos que hacer lo que dice Hechos 17:11. Escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que Rodrigo está diciendo es verdad. Si tú no haces eso, alguna vez lo dije, tienes una actitud de una persona que va a una secta, que acepta todo lo que decimos aquí. Las sectas son los que aceptan, como dice el pastor. Las sectas están alimentadas. Y las iglesias, de lo que vamos a hablar ahora mismo, están alimentadas de personas que no escudriñan las escrituras, leen lo que les dicen allá que lean. Eso es lo que hace la gente. Lee lo que le dicen que lean. Porque yo tengo una expresión que no es mala, no es. Yo quiero que me entiendan lo que les voy a decir. No todo lo que dice la Biblia es lo que quiere decir. Voy a explicarlo. Para eso existe contexto. Las leyes que debemos nosotros aprender, cada uno de nosotros, no solamente los que tenemos alguna actividad de liderazgo, cada uno de nosotros debemos aprender las leyes para poder interpretar adecuadamente lo que está diciendo ahí, que no siempre es lo que está diciendo. Depende del contexto. Hay muchas palabras que es la misma palabra, como por ejemplo como, que tiene muchos significados. Entonces usted no puede escribir la palabra como, yo le escribo aquí la palabra como, usted no me puede decir ahí qué es lo que yo quiero decir. No me puede decir, porque usted no sabe qué tengo yo en mi mente en estos momentos. Usted tiene que mirar el contexto anterior, el contexto posterior y el contexto general, como en la Biblia también. Por lo tanto, usted tiene que pensar, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero como no siempre lo que dice es lo que dice, entonces usted tiene que pensar qué significa. Para eso están las leyes. Se está mareando, ¿verdad? Las leyes para usted aprender
Las leyes son humanas, claro, pero entonces ¿cómo hacemos para determinar correctamente lo que significa si no utilizamos patrones que nos ayuden a definir? Porque yo le voy a decir una cosa, puede que haya muchas filosofías y muchas teorías, pero ¿cuál es el fundamento de todas ellas? ¿Cuál es el fundamento? Ninguna filosofía, teología, cualquiera de esas guías que hayan por ahí, tienen un fundamento más firme como la iglesia de Dios cristiana, no la religión, la iglesia cristiana, que es la palabra de Dios. Tal vez ustedes notaron en la gráfica que la parte de abajo es Jesucristo, y Jesucristo está escrito todo en este libro. Dice alguien que si esto fuera como una especie de esos suéteres que hacían las abuelas, que cuando usted le jala un hilo, suelta todo, o sea, deshace completamente el suéter. Así más o menos es esta palabra. Jesucristo está escrito con las letras de toda la escritura. Entonces, la religión llega a dos extremos mortales, porque muchísima gente cree que es salva. Porque o son legalistas o son libertinos. Qué triste para mí, no sé para ti, es escuchar a un montón de gente con la que yo he tenido oportunidad de hablar, que me dicen, no, es que yo ya tengo a Jesús, pero no viven. Recuerde, usted tiene que nacer de nuevo en arrepentimiento y fe. ¿Y qué dice Pablo? Nueva criatura es. O sea que esa persona me dice, no, es que yo ya tengo a Jesús, pero no es nueva criatura. Entonces puede tener a un Jesús de nombre, no sé qué nombre, cualquiera llama a Jesús. El esposo de Carmen se llama Jesús, tendrá ese Jesús. Carmen tiene a Jesús. Carmen tiene a Jesús, por ejemplo. Pero otra cosa es que usted haya nacido de nuevo. Yo he insistido mucho en esto siempre. Romanos 3:28. Concluimos pues, dice Pablo, ese libro de Romanos hay que estudiarlo, mano. Esa es la teología de la Biblia. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles. Entonces aquí, dentro de esta humanidad que está pescando Dios, hay judíos y hay gentiles. Me imagino que aquí hay mucha gente que no entiende qué significa eso. Mire, los judíos hasta el día de hoy, que ya lo he dicho antes, son la única raza, el único pueblo con genealogía desde los principios, del principio de la creación hasta el día de hoy. La única cultura que mantiene firme, aunque tambaleando como humanos que somos, mantienen firme en lo que Dios ha establecido para la humanidad, porque el pueblo judío es el reloj de Dios y los gentiles, todo aquel que no es judío. O sea que nosotros ¿qué somos? Gentiles. Simplemente no pertenecíamos en la historia bíblica a los judíos. Ahora, por la fe de Abraham, que era antes del pacto, que era antes de la ley, por la fe de Abraham, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el Israel de Dios, como dice el apóstol. Y sigue diciendo, ciertamente también de los gentiles, de nosotros, o sea que también es Dios de nosotros. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la fe, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Circuncisión, para el que no sabe, era que a Abraham en el pacto le ordenó que tenía que circuncidarse el prepucio, cortarse el prepucio. Y todo varón de la tribu de Abraham, de toda la descendencia de Abraham, tenía que circuncidarse el prepucio. Eso es ser circuncidado. Eran los circuncisos. Y entonces el que no era del pueblo de Dios era un incircunciso. Por eso en algunas partes encontramos que dicen, por ejemplo David, ¿qué le dijo cuando él fue allá y escuchó a ese gigante hablar? Él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a hablar contra el ejército de Dios? Porque el tipo no era un gentil, simplemente le quiso decir gentil, que no era del pueblo de Dios. Y dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera está hablando Pablo en Romanos, sino
que confirmamos la ley. Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos comprender con respecto a la salvación. Primero, es por fe, no es por obras. Ahora, la fe va a justificar tanto a gentiles como a judíos. Y la segunda es que eso no rompe la ley como acabamos de leer, sino que Cristo es el que cumplió la ley completa. Por eso él dice, yo no vine a romper la ley, sino a cumplir la ley. Y comienza el nuevo pacto con el Señor, que es la circuncisión del corazón. Si no ponemos cuidado en esta interpretación, dice en Romanos 12:2, la parte B, Cristo cumplió el sacrificio para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer error en el que caen las religiones, y caemos nosotros muchas veces, es decir, muchas veces somos legalistas, porque vamos a seguir hablando al respecto, es que nosotros pensamos que nuestras obras ayudan a la salvación, lo que hagamos. Obra significa lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, así sea mover un pie, así sea rezar o hacer cualquier otra cosa. La mayoría de la gente piensa eso, y la mayoría es la mayoría, y la mayoría de las iglesias cristianas piensan eso, que es por lo que hagan que tienen salvación. Y lo segundo es que se van al extremo. Como no es por la ley, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esto se convierte en un abuso de la gracia. Y muchas congregaciones evangélicas a través de toda la historia, que es bueno que lea historia, por favor, estudie un poquitico, se han dejado engañar del legalismo o del libertinaje, los extremos, llegar a los extremos. Nosotros no podemos ir a los extremos. ¿De dónde proviene ese legalismo? El libro de Gálatas solamente tiene 6 capítulos. Los 2 primeros capítulos Pablo defiende su fe. Los 2 siguientes capítulos nos muestra cuál es la salvación. Y los 2 siguientes capítulos, que son 6, nos enseña cómo vivir como cristianos. Cuando usted es nacido de nuevo, se supone que usted practica lo que dice Gálatas 5 y 6. Entonces, estúdielo para que usted se dé cuenta qué es lo que realmente usted tiene que vivir. Entonces, los judíos, en la historia bíblica, cuando Esdras y Nehemías lograron, en ese tiempo que Dios permitió que el pueblo volviera otra vez a su tierra, a esa tierra que era cuando Jesucristo vino, esos 400 años que pasaron entre el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, a el Evangelio de Mateo, que empieza con Juan el Bautista, en esos 400 años pasaron muchas cosas. Y entre ellas se estableció nuevamente la religión judía. Ahora sí, con un montón de tradiciones, con un montón de leyes, porque ellos traían la tradición oral aparte de la escrita. Entonces, no solamente, como el Señor les dijo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones, porque ellos, en vista de tantas cosas que les sucedieron por desobedientes, por cabeciduros, cuando volvieron otra vez a la tierra, empezaron a querer aplicar las leyes así a rajatabla, como dicen algunos por ahí. Y empezaron a imponerle a las personas leyes, tradiciones, mandamientos de hombres. Y cuando vino la iglesia cristiana, cuando comenzó la iglesia cristiana, pues eso continuó. Y eso es lo que dice Gálatas, que estos personajes en la región de Gálatas, porque no era una iglesia solamente y no varias iglesias en Galacia, estas personas, habiendo conocido el evangelio, llegaron los judaizantes, que hoy en día también están por ahí judaizando, a decirles a ellos: ok, listo, sí, ya somos cristianos, pero hay que guardar la ley. Entonces Pablo les dice a ellos: no, ¿cómo se le ocurre? Ustedes conocieron al Dios vivo, ya no tienen que vivir por la ley, ya es por la gracia, no más. Les está diciendo. Entonces la iglesia cristiana se contaminó de ese legalismo y empezaron a imponerle a las personas cargas pesadas, como dice el mismo Jesucristo en su palabra.
Pablo mismo había sido liberado de ese legalismo, él mismo lo dice, lo explica ahí en Gálatas. Él había sido liberado porque él era, como dice él en su defensa en el libro de los Hechos, él dice: yo soy un judío, soy de la tribu de Israel. Me parece que él era yo no me acuerdo si era no me acuerdo el nombre de Judá, yo creo que era de Judá, no me acuerdo de qué tribu era él, pero él lo decía con orgullo y decía: de Benjamín, pero todo esto lo he dejado por basura, por amor de su nombre. Pablo, entre otras cosas, era un filósofo, que en esa época era gente escuchada. La filosofía no es mala en sí. La filosofía fue necesaria para la expansión del evangelio también. Lo usaron mucho los padres de la iglesia, porque la filosofía era el deseo del hombre por medio del pensamiento de encontrar a Dios, simplemente era eso. Pero lo estaban haciendo de la forma incorrecta. Cuando vino Jesucristo, los filósofos más sinceros descubrieron en Jesucristo que su filosofía era Él, que esa era la razón de su filosofía, de su manera de pensar. Hay un autor que dice: hablar del legalismo en las iglesias cristianas no es fácil, pues suele causar división entre los mismos creyentes. Y en la iglesia de Dios, en la sociedad occidental y en la iglesia occidental somos los que estamos a este lado del mundo, es decir, América, todo es occidente para ellos, porque Europa antes no había sino Europa, ellos no conocían, siempre existió América, pero ellos no conocían la región de América, entonces estaba Europa, y en Europa estaba la parte oriental, que es la que tira hacia los orientales, China, Asia, y lo que es hacia el lado de España, por ejemplo, que ese es el occidente. Entonces ellos consideran los occidentales todo lo que tenga que ver del Medio Oriente para acá, de Israel para acá. Eso es los occidentales. Entonces, estas sociedades, para ellos librarse del legalismo, se fueron al extremo, al liberalismo. Como decía ahora, comamos y vamos que mañana moriremos. Por eso, antes de responder qué es legalismo, vamos a identificar al menos 3 elementos importantes que no es legalismo, para que no nos vamos de pronto como dice alguien, cuidado por usted querer tirar el agua de la bañera, tira al niño. Cuidado con eso. Entonces, para poder identificar nosotros que no somos legalistas por lo que estamos haciendo, no vaya a ser que usted entonces se confunda. No queremos eso de ninguna manera. Y dice: lo primero, preocuparse por tu santidad no es legalismo. La Biblia enseña claramente que aquellos a quienes Dios justifica, también los santifica. Y que todo creyente es responsable de que avance en ese proceso de santificación. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aclarando que temor de Dios es respeto, no miedo. Y lo aprendemos en la Escritura. Y Romanos 8:13, porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Segundo, haya quedado aclarado el primero: buscar tu santidad no es legalismo. Segundo, tomar en serio la ley de Dios, que empezamos con los 10 mandamientos, que es un espejo. Mira, todos los días nos deberíamos de mirar al espejo, como lo hacemos para ver si tengo la cara sucia, o si me peiné bien, o si me quedó bien la corbata, o todas esas cartas. Todos los días nos deberíamos de mirar al espejo de la ley de Dios, porque de hecho lo que estamos hablando aquí es eso: nos creemos buenos hasta que te miras en el espejo de la ley de Dios. Todos los días fallamos eso, porque la Biblia dice que si tú fallas a una sola tilde de la ley, ya fallaste a toda. Todos los días fallamos, porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, y hay muchas horas en que nosotros ni siquiera le damos la gloria a Dios, y fuimos creados para eso. Por lo tanto, aunque la ley moral no nos condena, porque Cristo pagó por ella, esa ley sigue siendo nuestra norma de conducta. Esa ley nos guía. ¿Qué dice Pablo? La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Cuando tú te confrontas con la ley, caes postrado: Señor, perdóname, por favor.
perdóname. Ay, es que yo tan bueno, voy a la iglesia, diezmo, oro, leo la Biblia todos los días como 4 horas. Usted es trapo podrido delante de Dios. Humille su corazón, que es lo único que Dios le está pidiendo, no más. Hay muchas citas bíblicas, Salmo 119, que es todo el Salmo 19, y Salmo 119 es pura escritura. El amor a la escritura, la alabanza a la escritura, lo que nosotros debemos dedicarnos a la escritura, que te cause pasión por leer la palabra de Dios. Tercero, ya van 2, ¿no? Que no, eso no es legalismo. Va la tercera. Mire, qué interesante. Restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma, eso no es legalismo. Restringir mi libertad es que como yo soy libre, porque el Señor nos ha hecho libres. No. Si usted restringe su libertad por amor a Dios y por amor al crecimiento espiritual de tu alma, eso no es legalismo. Ya van 3 cosas que no son legalismo, que hay que tener presente para lo que voy a seguir diciendo, porque se puede malinterpretar y enseguida me tiran piedras. Claro que aquí no hay piedras, pero pueden haber tomates o cosas por ahí. Entonces, ¿qué es el legalismo? Mire lo que es el legalismo. Es un intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Sea que lo hagamos tratando de obedecer los 10 mandamientos o las tradiciones. He dicho mucho, las iglesias evangélicas tienen muchas tradiciones. Nosotros no podemos caer en las tradiciones, por favor. Aquí es donde tú te das cuenta si lo que estás haciendo es por tradición o por lo que la Biblia dice. Porque nos han enseñado cosas que nosotros hemos practicado como los de las sectas, sin ir a escudriñar como los de Berea, a ver si eso es verdad. Amén. Ahora, el problema del legalismo es que no confía en Cristo. Yo he dicho, fe es una palabrita que tristemente la han utilizado muy mala, porque el contexto de fe es bíblico y el mundo entero la ha torcido por completo, como hace Satanás. Satanás siempre tuerce las escrituras, lo dice también el apóstol. Satanás tuerce las escrituras. Fe es confianza en Cristo, punto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, futuro y que no veo. Yo esperando una cosa que ni veo, ni ha llegado todavía. Eso es en confianza en Cristo, en lo que Cristo hizo. No por lo que tú haces, no por lo que tú vives, no por quien tú eres. Como les he dicho varias veces, yo le he dicho a mucho mamá, cuando me siento con ella todas las noches, a darle la bendición. Porque nuestra madre es una madre muy... Todos la conocen, mamá Flor, la hermana Flor, Florecita. Nuestra madre. Ella es una mujer que cualquiera diría, ay no, ella está más cerca de Dios que nosotros. Oye, si tú eres nacido de nuevo, tú estás tan cerca de Dios como ella. No es por sus obras. Yo le digo, mamá, no es por las obras. Una vez también dije aquí que yo le digo, a ella, mamá, usted es una madre maravillosa y que la suba al cielo y que le digo, y ¡pum! Pero la Biblia dice que usted es trapo podrido delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando tú no te humillas, el mismo Jesús lo dice, si te humillas, te exalta. Pero si te exaltas, te humilla. Cuando tú te exaltas, vas a la ley, el espejo. Ay, perdóname, Señor, no soy nada ni nadie delante de ti. El evangelio nos mueve a obedecer solamente por el hecho de que ya hemos sido aceptados por Dios, por su gracia. El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el evangelio la aceptación viene primero, Él nos acepta. En el legalismo tenemos que obedecer primero. Lo que hagas o dejes de hacer no es para que el Señor te bendiga nuevamente, de ninguna manera. El legalismo es muy atractivo por la necesidad que tiene el ser humano, porque eso está ahí de todos nosotros, ninguno se libra de eso. Es la necesidad de religión, de experiencias místicas, de cosas sobrenaturales. Esa es una necesidad que está ahí, que hay que quitarla porque nosotros somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas y la ley de Dios está en nuestro corazón y ahora por amor la obedecemos. Sin la gracia nosotros somos menos que nada. Necesitamos la gracia de Cristo. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios. Romanos 3:27. Efesios 2, 8 y 9 nos enseña que lo que tenemos que hacer nosotros para ser salvos es confiar en Cristo. Y lo que tenemos que hacer para que Dios nos bendiga es seguir confiando en Cristo.
Yo no puedo depender de que Dios me bendiga por lo que yo haga, porque confío en Cristo. Yo confío en Cristo. Para nosotros los evangélicos es muy fácil la tradición de hoy en día, confiar en Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que creemos que tenemos que hacer para que Él nos bendiga. Entonces estudiese Efesios 2. No es por tu bondad que tú lo mereces, de ninguna manera. Es solo por la gracia de Jesucristo. Ahora, es verdad que la Biblia, como vemos en Mateo 5, 6 y 7, promueve un estándar muy alto de santidad. Ahora, ese estándar alto de santidad para el mundo es inalcanzable. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no lo vemos inalcanzable. Hay un ejemplo interesantísimo, un poco fuerte también, es una ilustración, que hay una pareja donde él es perfeccionista y le exige demasiado a su esposa. Eso me hizo pensar en mí por mucho tiempo, en esa ilustración. Le exige demasiado a la esposa y la esposa no es capaz. Entonces la esposa conoce a un hombre. Acuérdate que es una ilustración, no estamos hablando de infidelidad. Estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Les voy a mostrar. Entonces ella conoció a un hombre perfeccionista, perfecto, que no le exigía a ella como le exigía el perfeccionista. Entonces ella le dijo, pero es que yo no me puedo casar con usted porque yo ya soy casada. Y él le dijo, no hay problema, yo te mato y te devuelvo la vida. Como eres casada con él hasta que mueras, eso es lo que está enseñando Pablo en el libro de Romanos. Yo te mato y entonces tú vuelves te voy a devolver la vida. Ahora ya no estás aferrada a él, ahora puedes casarte conmigo. Y yo, que soy perfecto, te voy a acompañar a ti. ¡Ay, qué cosa tan linda el Espíritu Santo! Ahí acompañándote a ti para ayudarte en esas debilidades. No te puedo exigir la perfección porque tú no eres capaz, pero yo te voy a ayudar. Eso hizo Dios con nosotros, eso hizo Jesús. El mismo apóstol Pablo puso ese ejemplo acerca del matrimonio, porque estamos unidos en matrimonio hasta la muerte. Pero después de la muerte, como dicen algunos de los chistes que no me gustan, y entonces que Lázaro cuando resucitó, que es solamente una ilustración que la gente usa. Ay, que entonces que llegó la esposa y le dijo, no, era hasta que la muerte nos separara, yo ya morí. Pero afortunadamente vamos a ser eternos con el Señor allá, ¿cierto? Ahora, a veces pensamos que el evangelio es vivir en el intermedio del legalismo o del libertinaje. No. El legalismo y el libertinaje son un monstruo venenoso y mortal para toda aquella persona que está aferrado a eso. Esa persona no es salva porque no ha confiado en Jesucristo. No ha tenido esa fe bíblica, confianza en Jesucristo. Así que no son opuestas. Son el mismo monstruo, la misma porquería, el mismo daño que se le está haciendo a la iglesia, que es parte de la obra de Satanás. El pasaje de la parábola del hijo pródigo, para que la estudien por favor. En alguna oportunidad en una iglesia tuve la oportunidad de enseñar sobre el hermano mayor. El hermano mayor. Todas las predicaciones que escuchaba del hijo pródigo hablaba del hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo. Yo nunca llegué a escuchar una predicación que me enseñara sobre, por ejemplo, el papá. Aunque algunas de pronto sí hablan sobre el papá, pero yo no había escuchado sobre el hermano. Y en alguna ocasión me tocó compartir algo y dije yo, voy a hablar del hermano mayor. Y justamente estaba enseñando que el hermano mayor era un legalista. Porque mire que el padre fue y buscó al hijo, cuando lo vio de lejos, fue y lo buscó, al hijo pródigo. Y al hermano mayor también lo buscó. Porque cuando estaban en la fiesta, el hermano no quería entrar y el padre salió y lo buscó, también a él. Y él le dijo, yo como me he manejado bien contigo, yo que, mira, como he sido de buen hijo, y a mí no me diste eso. Entonces, cuando viene un tipo bien malo, se arrepiente, nace de nuevo y el Señor lo bendice. Ay, pero yo llevo 36 años en el evangelio, como he sido de bueno, y a él lo bendijo y a mí no. Ese es el hermano mayor. Estudienlo, por favor. Puro legalismo. El caso del hijo pródigo era el libertinaje. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que el legalista quiere vivir abiertamente sin obedecer a Dios, como le pasaba a este hermano mayor. El libertino es el hermano menor y el legalista es el hermano mayor, pero sus motivos eran equivocados. Así que si nosotros aquí somos o legalistas o libertinos,
tenemos motivos equivocados y esa es la esencia del pecado. Querer vivir de los beneficios, pero no obedecer al Padre. Amén. Mire esto, el legalista rebaja la santidad de Dios. Cuando usted se cree bueno, usted está diciendo que Dios es bueno como usted. Y eso es jamás, jamás. Dios es santo, eterno, poderoso, magnífico, etcétera, etcétera, etcétera. Dios es todo. Tú eres trapo podrido delante de Dios. Y el libertino, si reconociera la santidad de Dios, se daría cuenta que es un necio que no esté obedeciendo su palabra, que no lo busque a Él por amor. Y otra cosa, el legalista tampoco se da cuenta de la bondad de Dios. Cuando el legalista entendiera que la bondad de Dios es infinita y que no depende de tus obras, dejarías de ser legalista. Y cuando el libertino entendiera eso, se humillaría, como dice la palabra, humillaba tu corazón. Humillar tu corazón, que es lo único que te puede dar esperanza. El legalista y el libertino, ambos están divorciando los mandamientos de Dios del carácter de Dios. ¿Y dónde está revelado el carácter de Dios? En Cristo, en su obra en la cruz, en esta palabra. Decía un autor, el legalismo y el libertinaje son gemelos. Bueno, mellizos, porque los gemelos son idénticos. Aquí no son idénticos, pero son lo mismo. Nacieron en el mismo vientre. ¿Y cuál es la vacuna entonces para el legalismo? Porque para yo estar firme y constante, yo necesito tener la vacuna contra el legalismo y contra el libertinaje. El evangelio. Si yo llega y coloca la carnadita ahí, y si usted reconoce su condición delante de Dios, que está separado, usted está separado, mire, los 8.000 millones que hay aquí están muertos en delitos y pecados, y ahí estamos nosotros también. La única diferencia es que nosotros nos agarramos de la carnada. Es la única diferencia, hermano. De resto, cuando tú no reconoces tu condición delante de Dios, estás mal. Nunca eres tan bueno, porque entonces estás rebajando la santidad de Dios. Ahora, el evangelio es el antídoto contra ese veneno mortal del legalismo y del libertinaje. ¿Esto se me detuvo o no? Dios es totalmente santo. Jesucristo se ha revelado, o Dios se ha revelado en Jesucristo. Esa es la mejor noticia que podemos recibir aquí en el universo. Por eso es que nosotros debemos predicar, es decir, enseñar, proclamar esa buena noticia, el evangelio. Nosotros tenemos que coger esa carnada y yo, por ejemplo, piqué la carnada y entonces ahora tengo que coger la carnada y decir, pica, pica, pica. ¿No quiere? Ah, bueno, pica, 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 no quiere. Tenemos que llevarle esa carnada a los otros peces. El Señor nos dijo que nos iba a hacer pescadores de hombres, ¿sí o no? Pica, pica, pica. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Pica, pica, pica. A mí me gusta mucho confrontar a la gente con la muerte. Yo le digo, si usted muere hoy, ¿para dónde se va? ¿A qué? Guapa, ¿qué? Guapa. Muchos de una vez dicen, para el cielo. Algunos se atreven a decirme, para el infierno. ¿Y a usted no le preocupa eso? Pues es que el infierno está aquí. Entonces, ¿por qué me dice que para el infierno? Si el infierno está aquí, usted cuando muere, ¿para dónde va entonces? Y empiezan a filosofar. Y usted, vea, le voy a decir una cosa, hablar de religión es lo más difícil que hay. Hablar del evangelio es lo más fácil que hay. ¿Ve la diferencia? Hablar de religión es muy difícil, le digo sinceramente, a mí me da mucha dificultad discutir religión con la gente. Más bien no la discuto. Pero hablarle, mire hermano, yo le digo a la persona, no, pero es que si tú mueres, tú no sabes para dónde te vas. A ti te lo han dicho, pero tú no lo sabes. La filosofía te ha dicho un montón de cosas y tú la crees. ¿Por qué no me crees lo que yo te estoy diciendo? Yo les digo en última instancia, y especialmente si voy en taxi, que los pobres taxistas se la ven conmigo, y yo les digo, hermano, yo voy a decir sinceramente, hermano, muchos de ellos, porque tristemente la mayoría de la gente predica religión, y muchos de ellos me han dicho, hermano, a mí nunca me habían presentado esto de una forma tan sencilla para mí, pero déjeme ver, yo déjeme que lo voy a hacer, déjeme ver, que es asunto suyo, hermano, acuérdese que usted muere hoy, ya no hay tiempo. Entonces le digo,
Por lo menos, hermano, cuando usted esté en su casa, hable con Dios. Él está real, hermano, Él es vivo, hermano. Usted no lo puede ver ni lo puede sentir, pero hable con Él, que Él lo oye. Y dígale: Señor, perdóname, yo no me quiero ir para el infierno, por favor. Y si usted es sincero, empieza a leer la palabra y Dios, hermano, empieza a revelarse a su vida. Ahí sí, aquí, yo les hablo mucho del GPS. Este es el GPS para el cielo. Este. Y para usted y yo también. Miras con eso. Ahí está la palabra. Entender que somos en extremo pecadores y que Dios es completamente santo y que por ello Cristo tuvo que morir por nosotros para salvarnos. Eso es el Evangelio. Nos lleva a comprender la realidad de la santidad de Dios, que es inalcanzable y que jamás puedo llegar ni a lo más mínimo de su santidad. Y por ahí derecho nos muestra su amor. O sea, su gran santidad donde no la podemos ver, pero su amor, ahí mismo, su amor es como si fuera el recubrimiento para que nosotros no veamos que no podemos llegar a esa santidad, sino que es el amor del Señor, que es lo primero. De hecho, mire que el apóstol Juan, es que nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Y Jesucristo dice: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. O sea, no es, si ustedes guardan mis mandamientos, me aman. No, no, no. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Es lo que dice Jesús. Ahora recuerda, lo que él está diciendo exactamente no es lo que quiere decir. Guarda mis mandamientos, los 10 mandamientos. No, es su enseñanza aquí. Todo esto son los 10 mandamientos, mire. Todo esto. La ley moral de Dios. Entonces, cuando abrazamos la cruz, estamos agradecidos con Dios. Cuando nosotros esa anzuelo llega y nos agarra en el alma así, y nos hace doler, y nos hace humillar, estamos agradecidos con Dios. Por Dios, ¿quién no está agradecido por Dios de donde lo sacó? Nos sacó del lodo cenagoso, de la oscuridad más profunda. Yo recuerdo mis momentos más difíciles, que no hay forma, es la única. Es lo único, no hay otra explicación para de donde yo he salido, hermano. Cuando yo me convertí en el Evangelio, yo era San Rodrigo, hace 36 años. Era San Rodrigo, en verdad. Mi familia, fuimos una familia muy disfuncional. Éramos 12 hijos, imagínense, éramos 7 hombres, hay 5 muertos por la violencia. Mi hermano y yo nos salvamos de eso, somos sobrevivientes. Entonces, a mí me decían el cura, me decían el doctor, porque yo era nítido. Mi mamá le contaba a mi esposa que cuando yo era niño, yo me sentaba así en la cama, me cogía la pijama, y hasta que no estuviera bien nítido, no me acostaba a dormir. San Rodrigo, por eso es que en mi familia nadie es cristiano. Porque ¿acaso San Rodrigo en qué se convirtió? Ya, según ellos, como me cambié de religión según ellos. Entonces no hay uno solo cristiano en mi familia. Religiosos a morir, pero cristiano ninguno. Porque San Rodrigo pensaba durante 10 años casado que vivía en un reino de hadas y ella era mi princesa. Es más, ella era mi diosa. Yo la adoraba a ella, a mi amor. Lo he dicho mucho en parejas. Por lo que Dios hizo en mi vida, eso no tiene precio, hermano. Eso no tiene precio. Por eso atesoremos el Evangelio, hermano. Atesoremos la palabra. Cristo es la máxima revelación del carácter de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice la Biblia. Juan 1:18. Y ahí tengo varios capítulos, pero en conclusión dice: nadie ha visto jamás a Dios. El único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Charles Spurgeon decía: los sermones sin Cristo hacen regocijar el infierno. Cuando tú testificas de un evangelio religioso, la gente está cansada de eso, mano. La gente está cansada de que le hablen de religión. Vaya a la iglesia, pero es que todas las sectas me dicen que vaya donde ellos. ¿A quién le creo? Cuando tú confrontas a esas personas con la ley de Dios, los pasos del maestro, para que lo busquen en YouTube, ellos le dicen a las personas: mira, tú eres buena persona. Sí, yo soy buena persona. Podemos verificar con los mandamientos de Dios si tú eres buena persona. Ah, no, listo, no hay problema. ¿Tú has mentido? Ah, sí, yo he mentido. Hay muchos que se niegan, pero no, yo sí he mentido. Y si has mentido, ¿qué eres? Un mentiroso. Ya fallaste uno. ¿Tú crees que si Dios te juzga por ese mandamiento solamente, eres culpable o inocente?
La mayoría de la gente que son honestas dicen, culpable, cielo o infierno. Infierno. Y eso no te preocupa. Hablemosle del Señor. Como ellos dicen, apunte al... Jacob Bach, que es otro evangelista en España, allá en España, él dice, apunta al corazón. Lleva a la persona a lo que hay aquí en el corazón. Eternidad. Aquí está la eternidad y la ley de Dios. Apunta al corazón. Si tú mueres hoy, ¿para dónde te vas? Al corazón. Perdóneme, yo vuelvo a decir esto. Cristo te ama y tiene un plan para ti, tu matrimonio puede salvarse. Eso no es salvación. Eso no es salvación. Esas personas, las iglesias están llenas de gente que no son salvas, que tienen legalismo o tienen libertinaje. Solo la costosa gracia del evangelio vence de verdad el legalismo y el libertinaje. Si estos dos males son en sí un monstruo de dos cabezas, entonces el evangelio es la espada, como los cuentos de hadas, la espada con la que vamos a destruir ese monstruo, la palabra de Dios. No guardes esa espada. Tú tienes que usar esa espada con tu boca, siempre, a cada momento. Mire, todo lo que hacemos aquí, todo lo que tú haces todos los días en la iglesia, para la iglesia. Es más, les voy a decir, es muy interesante leer la historia de la iglesia, especialmente hablando de la reforma. ¿Sabe por qué? Porque se ve tan claro cuando los países en Europa, en la parte norte, ellos abrazaron el protestantismo. Esos países se hicieron ricos. Ellos no dijeron, vamos a abrazar el protestantismo para hacernos ricos. Históricamente, en esos 1000 años de oscuridad, la gente era miserable e era analfabeta. Los únicos que no eran analfabetas y que además pertenecían a la clase alta, los únicos eran o del clero o los que tenían tierras. De resto eran ignorantes por completo, eran analfabetas. Y estos países que abrazaron el protestantismo empezaron a alfabetizar a toda la gente. ¿Con qué? Con la Biblia. No les dijeron, vea, vamos a, para que lean la Biblia, para que obedezcan. No. Primero que todo abrazaron el evangelio, es decir, se humillaron y se volvieron protestantes a costa de que los mataban. Y segundo, empezaron a leer. Cuando aprendieron a leer, ¿qué aprendieron a leer? Los principios de Dios. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Cómo vivían? Con los principios de Dios, natural, lo decíamos ayer en la clase de finanzas. Naturalmente hacían las cosas de Dios. Entonces eran buenos trabajadores, eran honestos, eran responsables, los patrones pagaban lo que debía de ser, no se gastaban la plata mal gastada. Mira, se dice que cuando Jonathan Edwards en 1800 y algo, que fue uno de los grandes evangelistas y teólogos, dice que las cantinas, los clubes se quebraban, iban a la quiebra, porque la gente se convertía al evangelio de Jesucristo, entonces dejaban de ir a esos lugares. Entonces nosotros no es por lo que hagamos hoy aquí, es por lo que hagamos, porque dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa de la herencia. Usted va se levanta por la mañana, hágalo para el Señor. Se baña, para el Señor. Desayuna, para el Señor. Coge un bus, para el Señor. Llegó al trabajo, para el Señor. Si usted hace eso, para el Señor, todo lo que haga. Si saluda, para el Señor. O sea, honre al Señor en lo que usted haga. Eso hacían ellos. Es la historia, hermano. Países ricos. Por eso llegaron a Europa. ¿Ustedes saben quiénes llegaron a Europa? A América, a Norteamérica. A América llegó lo más miserable, a Sudamérica lo más miserable. Por eso es que nosotros venimos de ser miserables. Perdóname que lo haga con ¿cómo se dice eso? Con savia, porque es que nos trajeron miserables y nos hicimos miserables.
Y en cambio ellos, los que salieron de Europa, porque ya hasta la misma iglesia protestante los perseguía, porque ellos eran puritanos, eran perfeccionistas. Ellos decían, no eran legalistas, decían, no, un momentico, pero es que ustedes están practicando eso como si fueran de la iglesia romana. No, 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 no. Entonces, pum, los mataban también. Entonces quisieron ellos huir. ¿Y a dónde llegaron? A Norteamérica. ¿Y Estados Unidos qué llegó a hacer hasta que se descompuso? Estados Unidos tiene 350 años de existencia. 1732 creo que fue la fundación de Estados Unidos. Pero antes de la fundación ellos ya habían formado colonias europeas allá, de puro puritano, puro evangélico rayado, evangélico, la palabra de Dios. ¿Y de dónde salieron la Constitución de Estados Unidos? De la Biblia. Por eso Estados Unidos fue tan próspero. Y una vez lo decía aquí, ellos empezaron a hacer misiones en el año 1800 y algo, empezaron a hacer misiones cuando ya pues, nosotros estábamos podridos con esa religión romana. Podridos, pero repodridos, porque la misma Biblia dice que ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Y dicen que cuando usted le está diciendo a los hipócritas y les dice, ustedes quieren formar un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. El Señor era duro, rudo. Y llegan estos misioneros y nos vinieron y nos trajeron religión, hombre. ¿Por qué no nos trajeron una escritura para que hagamos la obra? No, nos trajeron cómo se canta, cómo se ora, mejor dicho, cómo se reza, porque la verdad es que nos enseñaron a rezar, no a orar. No nos enseñaron cómo les enseñaron a ellos, porque ya habían pasado varios años y ya se iba contaminando. Pero si nosotros, hermanos, volvemos a nacer de nuevo, porque eso es volver a nacer, es morir. Acuérdense que estamos muertos, frikis mortis, muertos. ¿Qué es volver a nacer? ¿Qué quiso decir Jesús con, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Si usted no vuelve a nacer, o sea que usted está muerto. Y la única forma de usted volver a nacer es por el Espíritu de Dios. Y la única forma que el Espíritu de Dios te toque es cuando humillas tu corazón. No hay otra, hermano, búsquela toda la que quiera en la Biblia. Si usted no humilla su corazón, usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué va a humillar su corazón? Porque usted viva para el infierno. Vea, infierno. Aquí, lago de fuego. Digamos que aquí, lago de fuego. Y el Señor tiene ahí el anzuelo con el evangelio ahí, para que cada uno de nosotros vea, venga, pique la carnadita. Padre mío. Por lo tanto, ya no hay excusa, mano. Ya sabemos por qué tenemos que estar firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora tenemos la convicción de dónde venimos y para dónde vamos. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Por favor, Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra como el Espíritu Santo nos guía, no como nos guían los hombres. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Enséñanos, Señor, por favor. Porque tu palabra dice que tú nos dejaste el Espíritu que nos guiaba a toda verdad. Yo te necesito, Señor, por favor. Yo te necesito. Perdóname, pero perdóname, Señor. Por favor, perdónanos. Aleluya. Amén.